Bueno, vamos a empezar este camino por los autores de la generación del 98, individualmente, en el que vamos a repasar las obras de tres autores, de Pío Baroja, de Azorín y de Unamuno. Empezamos por Pío Baroja. Pío Baroja nació en 1872 en Madrid, estudió medicina y se doctoró con una tesis curiosa que se llamaba El dolor, donde analizaba el dolor en el ser humano. Va a empezar a colaborar en diarios y revistas y publicará sus primeros libros ya en el año 1900. Va a seguir una intensa labor, no solamente literaria, sino también viajera. Viajará por España, por Francia, por Inglaterra y por Italia. En el año 1911 publicará El árbol de la ciencia, que era un libro que antiguamente se tenía de lectura obligatoria en bachillerato. Su fama se consolida y su vida comienza a convertirse en algo más sedentaria. En 1935 ingresará en la Real Academia y la Guerra Civil le sorprenderá en el País Vasco, de donde pasará a Francia atemorizado por un incidente con los carlistas. En 1940 se instala de nuevo en Madrid y recupera su vida y su quehacer cotidiano, aunque su capacidad creadora va agotándose, y muere en 1956. Era un hombre extraño, era solitario, amargado, y eso le influyó en buena parte en su pesimismo vital. Era un hombre pesimista, era un hombre también de una absoluta sinceridad, lo cual se plasma en su literatura. Y bueno, ya lo hemos dicho, en cuanto a su ideología, era sobre todo un personaje escéptico, era muy escéptico desde un punto de vista religioso y también era muy escéptico desde un punto de vista político, hasta el punto que él se llegó a declarar como un liberal radical, pero en el sentido de que no creía absolutamente en nada, ¿no? Su concepción de la novela es muy moderna. Para él la novela es un género multiforme, en el sentido de que la novela es absolutamente abierta y en ella cabe de todo. Hay una aparente despreocupación por la composición de sus novelas y posee una gran invención y una imaginación fabulosa, y ello, junto con su capacidad de observación de la realidad, pues le lleva a crear un conjunto de novelas que son verdaderamente formidables. En cuanto a su estilo, se suele destacar su tendencia antirretórica, en el sentido de que no tiene un lenguaje aparentemente muy cuidado. Sin embargo, sobre todo cuando uno va conociendo más la literatura y va acumulando lecturas, ¿no? Uno se da cuenta que el estilo de Baroja es muy asombroso y está muy cuidado. Posee una prosa muy rápida, muy nerviosa, muy viva, de frases muy cortas y a veces muy contundentes. Y hay junto a ello también un tono muy agrio, compatible evidentemente con ese pesimismo que decíamos anteriormente. Sus párrafos suelen ser muy breves y en sus novelas se acumulan una gran cantidad de personajes. De hecho, no recuerdo ahora mismo quién decía sobre la novela de Baroja que prácticamente en cada personaje de Baroja hay una novela dentro, ¿no? Hay veces que Baroja introduce un personaje y después se desentiende absolutamente de él, ¿no? Y lo describe en 3 o 4 frases, pero con una profundidad verdaderamente formidable. También destaca la autenticidad conversacional de sus diálogos, que están muy bien hechos, y sus maravillosas descripciones. En cuanto a sus obras, escribió prácticamente 1 o 2 por año, y 34 de ellas se agrupan en trilogías, ¿no? Es decir, que nos damos cuenta ya de la gran cantidad de novelas que escribió Baroja. Entre ellas, bueno, pues se puede destacar la trilogía de la Tierra Vasca, formada por Aizgorri, El mayorazgo de Lubraz y sobre todo Zalacaín el aventurero, que es una de sus novelas más conocidas, y que la última de ellas, Zalacaín, se desarrolla en la última guerra, la guerra carlista, ¿no? Otra de sus trilogías más famosas es La lucha por la vida, formada por 3 novelas: La busca, Mala hierba y Aurora roja. La busca, que es la primera de ellas y que se publicó en 1904, es para muchos de ellos la obra más intensa del autor, y en el cual se describen los barrios más míseros de Madrid, ¿no? También
la trilogía de la raza, a la cual pertenece El árbol de la ciencia, y también La dama errante y La ciudad de la ciudad de la niebla. Y después cabe destacar también entre 1913 y 1935 Baroja se consagró a una serie narrativa muy extensa titulada Memorias de un hombre de acción, protagonizado por Eugenio de Avinareta, que es un dinámico personaje del siglo XIX y supuestamente antepasado del autor, ¿no? Hay que insistir como conclusión ya este pequeño repaso por la vida de Baroja, que su idea de la vida y su sinceridad se refleja en su obra. Baroja será una figura sumamente representativa de la sensibilidad y del ambiente espiritual de esa generación del 98, con ese pesimismo, esa desazón y esos conflictos de los españoles que los españoles compartieron con los escritores europeos de aquella misma época. Y por otra parte también Baroja es el novelista por antonomasia de la literatura española contemporánea, por sus dotes de narrador y por su capacidad de creación. Y de hecho, cuando se produzca la guerra civil, cuando llegue la guerra civil a España, después de la guerra civil, los nuevos novelistas que se habían quedado un poco sin moldes sobre los cuales fijarse, van a tomar a Galdós como referencia, pero también van a tomar muy especialmente la novela de Baroja para sentirse influido por él.